Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos a Juan Carlos ESL. Hoy día vamos a estar hablando de un nuevo tema en gramática, asunto de presente simple. Cómo escribir oraciones en presente simple utilizando la palabra practice, que quiere decir en español practicar. Entonces le voy a compartir 5 oraciones en cómo utilizar la palabra practice. Okay. Oración número 1 es primera persona, que quiere con I. Hemos hablado del pronombre I en las lecciones anteriores. Si no han visto esas lecciones, los invito a que lo hagan. Vamos a estar repasando estas oraciones. Entonces, comenzando con I. Number 1, I practice English every day. Es decir, yo practico el inglés todos los días. I practice English every day. Yo practico inglés todos los días. Entonces aquí con la palabra practice, tomen en cuenta que no hay una S. Se pone una S cuando es tercera persona y el sujeto es singular. En número 3 y 4 tenemos ejemplos en cuando requiere la palabra practice la S. Pero aquí número 1, como es primera persona y singular, con el pronombre I no requiere la S. Número 2, number 2. You practice softball every week. You practice softball every week. Entonces aquí está diciendo, usted practica pelota de softball cada semana. Entonces softball es un deporte que es bien similar a béisbol, pero es tirando la pelota suavemente. En vez de tirarlo así sobre el hombro, lo está tirando abajo del hombro, así suavemente, así como el deporte dice softball. Es bien común aquí en los Estados Unidos el deporte softball. También entre las niñas juegan su versión de béisbol. Entonces, número 2 dice, you practice softball every week. Entonces, cuando es segunda persona, el sujeto es you, que quiere decir usted. Usted practica softball cada semana, o pelota suave cada semana. Entonces, si lo quiere interpretar literalmente, you practice softball every week. Entonces, aquí tampoco requiere la S cuando es segunda persona y singular, la palabra practice tampoco requiere la S. Así como en primera persona, segunda persona, no requiere la S en el verbo de acción. Acordémonos que estamos hablando de oraciones en presente simple, que no se confunda con otras reglas gramáticas, sea sentido pasado o sentido futuro. Estamos concentrándonos exclusivamente en presente simple, en simple present tense. Okay, number 3. Número 3. He practices replacing a tire once a month. He practices replacing a tire once a month. Él practica reemplazando una llanta una vez al mes. Él practica reemplazando una llanta una vez al mes. Entonces aquí también estamos utilizando verbos de frecuencia que regularmente se aplica a tal actividad, como estamos hablando en presente simple y estamos utilizando la palabra practice como el verbo de acción en la oración. Hay que también tomar en cuenta que regularmente se practica tal actividad. Como aquí número 1 dijimos que se practica el inglés todos los días. Practice softball every week es cada semana. Y aquí ahora número 3, he practices replacing a tire once a month, es una vez al mes. Entonces estas palabras every day, every week, once a month se conoce como verbos de frecuencia, que en inglés se llama adverbs of frequency. Entonces estamos tomando en cuenta ese punto de gramática en esta lección igual. Ok, ya hemos hablado de tercera persona y también ahorita es singular. Aquí sí requiere la S
la palabra practices, porque aquí tenemos un pronombre que es singular y tercera persona, hablando de él, que en inglés es he. Ya con tercera persona y singular, ahí sí requiere la S, la palabra practices. Acordémonos, cuando es primera persona con I no requiere la S. Tampoco cuando es segunda persona con you, tampoco requiere la S. Ya cuando es tercera persona y singular con she, con he o she, también con ella, también tercera persona requiere la S, la palabra practices. Como número 4, number 4, Maria practices how to cook on Mondays. Maria practices how to cook on Mondays. Es decir, María practica cómo cocinar los luneses. María practica cómo cocinar los luneses. Cada lunes también se puede interpretar. Entonces aquí dijimos, con nuestra tercera persona y singular, estamos hablando de una sola persona, una mujer que se llama María, practica cómo cocinar cada lunes. Entonces también la palabra practices requiere la S. Así como número 3, he practices, Maria practices how to cook on Mondays. Y aquí tenemos on Mondays, también se conoce como un verbo de frecuencia. Cada lunes o todos los luneses se conoce como el verbo de frecuencia, hablando de una actividad que se hace regularmente, que es presente simple, la oración. Number 5. They practice keyboarding twice a week. They practice keyboarding twice a week. Entonces aquí se interpreta they practice keyboarding twice a week. Ellos practican teclando 2 veces a la semana. Ellos o ellas, they es un pronombre neutral que se puede referir a un grupo de hombres o un grupo de mujeres, o si son un grupo de hombres y mujeres, también se utiliza they. Pero en español es ellos, o si es solo mujeres es ellas. Pero en inglés con they se puede utilizar en los dos casos. Entonces podemos decir, ellos practican teclando, keyboarding, es el término para teclando, cuando uno está en la computadora teclando, en inglés se llama keyboarding. Entonces ellos practican teclando 2 veces a la semana. Twice a week también es un verbo de frecuencia que regularmente se practica teclando, y aquí estamos diciendo 2 veces a la semana, que en inglés se dice twice a week. Twice a week. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Hemos aprendido cuando se agrega la S en la palabra practice en una oración en presente simple. Dijimos cuando el pronombre es I, you, no requiere la S, la palabra practice. Ya cuando es tercera persona y singular sujeto, como he and Maria, requiere la palabra practice, la S. También hemos hablado de adverbios de frecuencia que se ponen regularmente al fin de la oración, como every day, every week, once a month, on Mondays, twice a week. Son ejemplos de adverbios de frecuencia. Y también hemos hablado de algunos nuevos términos. Keyboarding, dijimos que es teclando. Replacing, reemplazando. Tire, una llanta. Y softball es un deporte. Puede decir un deporte femenino para tirar la pelota suavemente, como la versión de mujeres de béisbol. Se puede decir, interpretar respectivamente. Okay, entonces vamos a leer estas oraciones y después concluimos esta lección. Los invito a que me sigan. Vamos a leer cada oración 2 veces. También los invito a que escriban cada oración para su práctica, utilizando la palabra practice en inglés. Comencemos. I practice English every day. I practice
English every day. You practice softball every week. You practice softball every week. He practices replacing a tire once a month. He practices replacing a tire once a month. Maria practices how to cook on Mondays. Maria practices how to cook on Mondays. They practice keyboarding twice a week. They practice keyboarding twice a week. Entonces, ahí lo tenemos, oraciones en presente simple, utilizando la palabra practice, que en español es practicar. En la próxima lección vamos a estar hablando cómo escribir oraciones negativas, utilizando la palabra practice. Entonces ya quedan invitados para la próxima lección. Los espero aquí en el canal de Juan Carlos ESL. Otra vez, si no lo han hecho, los invito a que se suscriban en el canal de Juan Carlos ESL aquí en YouTube. Muchas gracias y felicidades por su esfuerzo en aprendiendo el lenguaje de inglés. Gracias.